Bueno, pues bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de 3Dits. Es un espacio donde hablamos de innovación, de negocio digital, por supuesto de e-commerce y sobre todo de las personas que están detrás de esos proyectos o las personas que asesoran o que dan servicios a esos proyectos para realmente llevarlos a donde tienen que ir. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, no solamente para mí, sino por lo que ha construido, sino también por lo que significa y también lo que representa para nosotros. Yo creo que Iván Sempere, que es el co-CEO y fundador de Padima, una de las firmas de referencia de propiedad industrial e intelectual, con una visión muy global y profunda conectada con la realidad del negocio digital y no digital, porque al final la firma vive en todos los sitios, pero aparte de todo eso, yo creo que podría decir que es mi amigo. Y no solamente eso, sino que ha sido una de las personas en las que yo me he fijado mucho, porque siempre que uno es empresario o es emprendedor, siempre busca referentes donde un poco ver la progresión, poder ir a preguntar, liarla y ir cuando tienes un lío real. Pero bueno, Iván además fue el primer cliente de 3Dits y eso para mí es súper relevante porque tuvo la desfachatez o la valentía de mirarnos a los ojos, ¿no? Se lo pregunté a Lute porque Lute fue el número 2 que ha estado en este podcast y le dije, ¿qué nos viste, no? Y entonces simplemente decirte, oye, gracias Iván por venir hoy y es un placer tenerte. Un placer, el placer es mutuo, Andrés, y bueno, aquello no fue valentía ni desfachatez, fue confianza, que es lo que necesita uno pa empezar, ¿no? Y todos nos hemos visto en esa situación. Yo creo que compartimos muchas vivencias y muchos recuerdos de aquella época de jóvenes empresarios. Seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, ya hace unos cuantos añitos y lo que necesitamos entonces era confianza. Y joder, pues la tuviste porque la merecías, ¿no? Sí, sí. O sea que... Bueno, yo ahí siempre digo lo mismo, es decir, tienes que estar convencido de lo que dices, aunque realmente no sepas cómo realmente lo vas a hacer o del todo, pero sobre todo al principio tienes que estar muy convencido de lo que dices porque es lo único que tienes. O sea, Absolutamente. sin duda. Bueno, tú has estado en distintos organizaciones, pero sobre todo pues en organizaciones de jóvenes empresarios, que es cierto que yo siempre lo dije, es decir, yo cuando monté 3Dits, pues me hice 2 socios, pensábamos que queríamos hacer y montamos la empresa al día siguiente. No tuvimos la fase de emprendedor, o sea, no tuvimos el momento de emprendedor, ¿no? Y a mí me gustaba precisamente cuando empezamos en ese camino la parte de que era, por ejemplo, Jovenpa, que fue una de las asociaciones en las que estuvimos juntos y tú presidiste tanto esa como algunas otras más importantes y más grandes. El concepto era joven empresario, no era emprendimiento, ¿no? Que ahora tú sabes que con el tiempo que ha pasado, pues eso la palabra ha ido mutando, ¿no? Como todas las expresiones, y ahora el emprendedor es de todo tipo, ¿no? ¿Tú recuerdas el momento exacto en el que decidiste emprender? No hubo un momento exacto. Yo creo que el carácter emprendedor acompaña a uno, ¿no? Y uno pues trata de aplicarlo en su vida, en todas las decisiones que tomamos. Pero es cierto, y yo coincido contigo en que hay una gran diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, ¿no? Yo creo que los empresarios se les supone que son emprendedores, pero no todos los emprendedores tienen por qué ser empresarios, ¿no? Y yo recuerdo esa época que precisamente sede de Jovenpa teníamos aquí, en este mismo edificio donde está 3Dits y bueno, hacíamos, pues organizábamos muchísimos eventos, ¿no? Y algunos de esos eventos eran educativos. Y yo recuerdo una de las charlas que más me impresionó fue un jugador de póker que vino a darnos una charla acerca de cómo arriesgaban en el póker para ganar, ¿no? Y dijo que una de las lecciones más importantes que un buen jugador de póker tenía que saber era hasta dónde está dispuesto a perder. Poner un límite antes de empezar, ¿no? Y eso aplicado a los empresarios y también a los jóvenes empresarios es muy importante, porque ahora se habla mucho de emprendedurismo, pero hay muy poca gente que sea empresaria y que esté dispuesto a perder pasta, porque tú y yo sabemos, como empresarios que hemos sido y que somos, que se pierde mucho dinero. Claro. Y esa es una gran diferencia. Es decir, oye, ¿tú estás dispuesto a arriesgar tu dinero? ¿Tú estás dispuesto de verdad a poner tu dinero?
Ahora yo creo que hay mucho emprendedor que tiene muchísimo mérito, mucha persona con muy buenas ideas, y los emprendedores son muy necesarios siempre en todas las organizaciones, pero cuando hay que poner dinero o hay que perder dinero, no es todo el mundo está dispuesto, ¿no? Y esa es la gran diferencia. De hecho, yo creo que ahí yo he visto grandes empresarios que incluso han tenido conflictos empresariales con su propia empresa o con sus propios socios y funcionamiento, y han sido capaces de rehacerse y tener clarísimo que daba igual si perdían esa oportunidad porque iban a poder hacerla otra vez. Y eso, ese es otro punto. Es decir, no solamente soy capaz de perderlo todo, ¿vale? Que es cierto que no deberíamos, o sea, perderlo todo no, pero todas las veces en todas las operaciones pierdes cuando contratas mucha gente y te pasas, pierdes cuando alquilas un sitio que luego tiene deficiencias, pierdes cuando contratas una tecnología que no es la adecuada, pero realmente otra de las cosas que yo creo que realmente te hacen ser emprendedor es tener la seguridad de ser capaz. Es decir, yo creo que ese punto es poco... Y de hecho se ve en gente que tiene mucha edad, es decir, que son emprendedores de 60 años, que son capaces de volver a reactivar ese espíritu otra vez. Claro, Andrés, ese es muy buen punto, pero no ser capaz de tener éxito, ser capaz de volver a arriesgarse. Sí. Esa es la esencia, esa es la clave. Y yo siempre tuve esa voluntad de querer arriesgarme, porque bueno, soy hijo de empresarios, mis padres eran empresarios, tenían industrias en el textil, en la joyería, se dedicaban a ese tipo de empresas, y yo siempre quise ser empresario. De hecho, yo empiezo a estudiar Derecho por retrasar la idea de a qué empresa dedicarme, porque me aburría profundamente. Solo es que al final de la carrera pues descubro el tema de la propiedad intelectual y digo, ostras, pues esto sí me gusta, porque tiene que ver con la creatividad, con la innovación, y esto sí que me gusta. Entonces, pues ahí, partir de ahí, pues tras un paso por la oficina de patentes y marcas, uno decide ser empresario de la propiedad industrial, ¿no? De la propiedad intelectual. Pero vamos, ya te digo, no es un momento concreto, es más una sensación que te acompaña y te empuja a ir tomando decisiones en esa dirección. Bueno, Padima es una compañía, o sea, me ha encantado porque está súper bien explicado un poco esas sensaciones que tienen los empresarios. Yo siempre digo que, y es la típica frase, ¿no? De un emprendedor nace o se hace. Yo creo que es como el poder mutante, es decir, catalizan algunas cosas. Hay determinados elementos externos que hacen que te vuelvas así. Yo no era emprendedor, nada emprendedor, o sea, yo estoy en ingeniería informática, nunca se me ocurrió emprender, y fue pues trabajar en un proyecto europeo de creación de empresas donde vi 4 elementos: gente motivada, o sea, como si la infección hubiera hecho que apareciera aquello, ¿no? Y desde entonces, no paras de estar, ¿no? Pero Padima, hoy, por ejemplo, Padima, que al final fue la construcción de la realización de... Porque esa fue tu primera compañía que montaste. Bueno, la fundamos Eva Toledo y yo, pero la fundamos juntos. Esa no fue la primera compañía. No fue la primera. No, y luego hubo alguna más que hemos cerrado, o no ha tenido el destino con el que quisimos crearla, ¿no? Yo creo que al final las inversiones y las empresas, pues uno tiene que ser consciente de que las haces con una ilusión, con una voluntad, pero que no siempre sale, ¿no? Y yo creo que tener esa capacidad de reconocimiento y de sensatez en saber cuándo un proyecto deja de ser lo que tú querías, o hay una calle sin salida y hay que tomar decisiones que, aunque sean difíciles, son buenas. Hay que tener ese punto de sensatez, ¿no? Porque es cierto que muchas empresas se deterioran o acaban cerrando por no tener esa capacidad de reconocer la realidad, ¿no? Y de aceptación. Entonces yo creo que eso va muy ligado al cierre de empresas. Tan importante es saber llegar como saber irse, ¿no? Y creo que una gran responsabilidad de un empresario son sus equipos, son las personas, es su gente. Entonces uno tiene que saber empezar bien, pero también tiene que saber acabar bien. Sí, yo creo que es un deber que tienes y que no te lo cuentan, pero el que lo sabe, acabar bien es la base. Bueno, volvamos al origen del emprendedor, porque en este proceso yo ya me recuerdo perfectamente porque coincidió con cuando empecé a tener hijos, ¿vale?
Y me acuerdo que creaste un libro, ¿no? Ese libro, ¿cómo se llamaba y cuál fue un poco el origen y por qué lo creaste? Ese, bueno, he escrito otros de derecho, pero no me compraron tanto como ese, ¿no? Eran más aburridos. Este es Aceitunita y hueso al plato, que era un libro que trata de fomentar el carácter emprendedor en los niños a través de los cuentos infantiles clásicos. Yo en ese momento que tú empezabas a tener hijos, yo estaba acabando de mi cuarto hijo, Pelayo, acaba de nacer, ¿no? Era, bueno, más o Está menos, por ahí, ¿no? sí, Por sí, ahí, sí. por ahí era Sí, sí, está coincidente, ahí, ¿no? está Tú ahí. estás en un par de fases un Sí, poquito sí. inferior, pero más o menos, ¿no? Y yo siempre, a mí siempre me ha inquietado mucho la educación, porque pienso que realmente la educación es lo que cambia y lo que hace evolucionar a la sociedad en la buena dirección, ¿no? Y creo profundamente que una sociedad con personas emprendedoras, con personas que quieren mejorar su mundo, que quieren mejorar su entorno, es siempre una sociedad mejor, es una sociedad donde se está bien, ¿no? Entonces, teníamos esa inquietud, y hablo en plural porque en ese momento la Organización Europea de Jóvenes Empresarios nos invitaron al G20 a Canadá, a Toronto, a defender qué es lo que queríamos o qué ecosistema queríamos para los empresarios del futuro y para los jóvenes empresarios. Y yo fui en representación de Europa con un equipo de mi comité ejecutivo desde Bruselas, y estábamos ahí, y dos de las peticiones nuestras eran mejorar el emprendimiento, es decir, mejorar el carácter emprendedor en los niños desde que nacen, en la escuela, y a través de metodologías donde se les enseñara las bondades de mejorar tu mundo y de mejorar tu ecosistema desde el emprendimiento, ¿no? Entonces, eso unido a que yo había tenido ya 4 hijos, que era mi cuarto hijo, que yo por las noches me gustaba contarles cuentos, y muchos de esos cuentos eran cuentos relacionados con emprendedores, historias de amigos míos que yo caricaturizaba para ponerles de ejemplo, ¿no? Historias que hablaban de principios, de valores, de superación, de esfuerzo. Pues eso fue así, y entonces después de ese evento en Toronto estuvimos en Grecia, tuvimos, bueno, una serie de eventos más, y al final, chico, con una serie de circunstancias, pues se me ocurrió que en los cuentos infantiles clásicos había muchas lecciones de emprendedurismo que podíamos aplicar, y entonces pues escribí ese libro apoyado precisamente por Fundesem, y lo publicó Wolters Kluwer. Tuvo relativamente éxito en las escuelas también por Latinoamérica, y el problema era que no se podía llevar el libro ahí. Entonces pues al final finalicé la edición, el contrato editorial con Wolters Kluwer, cerramos con Universia con un apoyo de descargas gratuitas, y ahí estuvo, y por tanto se pudo exportar y trabajar. Y bueno, es un libro que habla de claves de emprendedurismo, se publicó en 2013, creo recordar. Y es un libro que bueno, habla pues del poder de lo importante que es tener un mensaje, como tú decías antes, ¿no? Y grabártelo cerca, el corazón de la comunicación, del equipo, de con quién vas. Es una cosa muy sencillita, pero que bueno, que era algo muy entrañable, que tuvo relativo impacto en aquel entonces. Sí, sí, además yo lo leí y realmente o sea, me pegaba justo donde uno tiene, porque yo creo que hay pocos, no lo sé, si existirán, pero hay pocas desventajas en ser emprendedor. Hay pocas desventajas, me refiero, en tener ese espíritu. No hace falta que seas empresario, como tú dices, ¿no? El concepto de emprendedor no tiene nada que ver con ser empresario. Puedes ser emprendedor, puedes pensar cosas, puedes idear, ser creativo, ser imaginativo, ser consciente del equipo, de qué es lo que se puede conseguir, y eso no quita que realmente pues decidas arriesgar a tope y empezar una trayectoria de empresario. Pero bueno, en esa línea, pues bueno, yo creo que ahí en la construcción de la familia y del proceso, pues siempre hay mucho tiempo, porque se dedica mucho tiempo a esto, ¿no? Y yo creo que ese libro, yo creo que seguramente, ojalá, tuvieras la capacidad de que gente te escribiera, que no sé si sucede o no sucede, diciendo que leyó tu libro. O sea, eso yo creo que sería el culminar real de ese libro, ¿no? Que gente te diga, yo soy empresario,
gracias a que me leía los libros de pequeño. Así que enhorabuena por el libro y que yo ojalá lo compren, no sé si se puede comprar todavía, ¿no? Sí, esta universidad te lo descarga gratuitamente sin ningún problema. Vale, perfecto. Bueno, vamos al lío de la compañía, de la empresa, ¿no? Entonces, Padima no se queda en local, es decir, porque yo he visto crecer Padima. ¿En qué momento decidís que el proyecto, obviamente vosotros trabajáis toda la protección industrial, protección de marca, todo el tema de protección jurídica de marcas? Y sí que es cierto que las marcas tienen territorios, ¿no?, de protección y funcionamiento, pero ¿en qué momento decidís que Padima deja de ser un despacho local para ser un despacho global? Vosotros estáis prácticamente integrados en todas las asociaciones internacionales más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidís que ese proyecto desde Alicante, que yo siempre lo defiendo, porque nosotros desde Alicante hemos abarcado todo, ¿no? ¿En qué momento pensáis en empezar a crecer y empezar a captar clientes más internacionales? Bueno, el principio, tú te imaginas lo que quieres de lejos, pero ni de lejos piensas que lo vas a conseguir. Es decir, yo te tengo que ser honesto, o sea, nuestra ambición, somos una organización muy ambiciosa, pero no. Yo ahora miro atrás y pienso que hemos hecho mucho y realmente lo hemos hecho porque con esa ambición tan lejana empezamos por el principio y fuimos muy conscientes del poder que tenían las marcas locales, de lo bueno que teníamos, no solamente en la Comunidad Valenciana, en España y especialmente en Alicante. Entonces pusimos el foco ahí y creo que la industria alicantina es una industria muy diversa, muy rica y es una industria líder en muchos campos. Entonces pusimos el foco ahí y yo creo que gracias a las marcas locales, el sector del calzado, en el juguete, en el textil, en la iluminación, en el turismo también, pues ellos, que son unos grandes embajadores de nuestra tierra, también nos han ayudado, también han ayudado al crecimiento de Padima. Es decir, yo creo que Padima no sería nada o menos de lo que es seguro sin esas marcas, esas marcas que en su día confiaron en nosotros y que en su gran mayoría siguen hoy siendo clientes de Padima. Luego hubo otro factor importante y es la academia. Yo creo que esta es una tierra que tenemos grandes universidades, gran parte de las personas del equipo de Padima, o muchas de las personas, pues, por supuesto los socios fundadores, pero también otras, estamos muy ligados a la academia, a la universidad, y yo creo que ese ligamento con la academia y con el rigor científico y tal nos ayudó en un momento determinado a que en esos congresos internacionales o en esos foros pudiéramos llamar la atención o pudiéramos levantar una banderita, ¿no? Y ahí es donde las grandes marcas también se fijan en ti y es donde dicen, jolín, pues estos tíos a lo mejor, oye, pues no son tan conocidos, no había oído hablar de ellos, pero para defenderme sus cosas en España o en Europa, pues a lo mejor pueden estar bien, ¿no? Y al final, pues es como todo en la vida, eso que decías tú de tener un poco más de confianza en uno mismo, ¿no? Sin perder la humildad, pero ese desparpajo y ese decir, oye, yo creo lo que estoy contando y lo creo firmemente, pues al final es que son personas como nosotros los que deciden en una gran multinacional americana, asiática o de la TAM. Son personas como nosotros. Entonces, si vas con confianza, vas con humildad, no vendiendo lo que no es, pero con humildad y poco a poco, la gente al final acaba confiando en ti, ¿no? Y para mí es muy importante no defraudar. Es decir, un problema o un reto más importante que el ganar clientes está en retener esos clientes, ¿no? En satisfacerles, en que pasen muchos años y sigas trabajando como el primer día, en que pasen muchos años y sigas cuidando cada mail que mandas, sigas releyendo a ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a mandar y sigas siendo consciente de cuál es tu responsabilidad. Porque manejas temas muy importantes, porque al final la propiedad intelectual es la esencia, es decir, si tú no cuidas esa propiedad intelectual te pueden cortar el que puedas vender en un país o en otro y eso es mucho dinero y puede suponer en muchas ocasiones el cierre de una empresa, ¿no? O el que tú infrinjas una patente de un tercero, una marca de un tercero en determinadas jurisdicciones como Estados Unidos u otras, pues es un problema muy grave, ¿no? Entonces, al final, siendo consciente o sea, sin perder esa tensión del servicio al cliente, vas subiendo y bueno, el futuro del pasado
está siendo bueno y satisfactorio. El futuro del futuro, las personas que estén en Padima Sí. tendrán que dibujarlo. Pues a ver, a mí me gusta mucho porque has hecho como dos distinciones al final. Tenemos un enfoque internacional, tenemos esa baza académica muy relacionada con la universidad, lo cual nos da visibilidad. Acudimos a foros, intentamos relacionarnos con gente para estar en esos foros, para poder dar charlas, para poder hablar de temáticas, metiéndote en todos los grupos de trabajo que haya, ¿no? O sea, eso que decimos No de... todos. Bueno, en todo lo que... En Yo todo no lo creo que haya que realmente, estar en todos los sitios, pero bueno, sí. y eso te da la visibilidad para que grandes marcas estén, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que ahora trabajamos en una multinacional, obviamente ahí las grandes marcas están más que representadas, ¿no? Pero es cierto que todas ellas tienen grandes despachos que las protegen a nivel internacional. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la operativa de la delegación de la responsabilidad legal de la venta, que es un tema de pues que Armani cuando vende en los países de Singapur en realidad vende a través de un representante legal con todos esos elementos, ¿no? O sea, la cosa se complica. Cuando uno empieza a vender a nivel internacional, su marca empieza a ser reconocida o tiene una marca muy reconocida, pero no se había planteado ni siquiera el vender online porque tenía su representación con los distribuidores o con los marketplaces o con las tiendas físicas, sus operadores logísticos nuevos, pero de pronto aparece la parte digital y aparecen casuísticas y encima si la multiplicas por países aparecen muchísimos problemas, ¿no? Aquí hablábamos de la responsabilidad legal en el anterior, pero ¿cuáles son los principales problemas legales cuando una marca cruza fronteras? Es decir, hay determinados sitios donde es mucho más complejo cruzar la frontera porque lo hemos hablado en ocasiones, ¿no? Estados Unidos es el territorio tejano, ¿no? O sea, Comanche. disparáis los abogados ahí, disparáis los abogados fuerte, ¿no? O sea, disparan muy fuerte, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo se tiene que preparar una compañía cuando está abordando un negocio digital en esa parte? Exactamente igual que si fuera físico, porque a lo mejor la compañía ya está vendiendo en ese país y no ha tenido un problema, pero no tenía tanta visibilidad. Entonces, ¿cómo Claro. deberían prepararse? Mira, por no meter un rollo legal muy denso, es muy sencillo. O sea, tú lo has dicho antes, al principio de la conversación. Los derechos son territoriales, ¿no? O sea, cada país pues tiene su ley de marcas, su ley de patentes, su ley de diseño, derechos de autor y tal, todo. Cada país tiene lo suyo. Tiene uno independiente. Entonces esto está pensado para el mundo offline, ¿no? Y entonces llega el mundo online, que lógicamente esto ya llegó hace ya muchos años, hace el 2000 y antes del 2000 con el e-commerce y todo el rollo ese, ¿no? Al principio, o sea, esto no es nuevo. Tampoco es nuevo para el derecho mercantil, porque están las ventas a distancia. Quiero decir, esto se sabe y está regulado. Lo que pasa es que el derecho de marca no solo es un tema de venta, es un tema también de oferta. Tú ofreces algo que yo creo que estás usando mi marca, aunque no vendas, estás ofreciendo el propósito de vender, ya es una infracción de marca. ¿Qué pasa? Que una plataforma online está en un montón de sitios y está accesible desde un montón de sitios. Entonces, esa accesibilidad es la que tú tienes que medir. Cuando tú diseñas tu negocio, tú tienes que decir, oye, ¿dónde va a estar accesible mi plataforma? ¿Dónde quiero yo tener un impacto digital? Bueno, sacas el listado de países, pues ahí es donde tienes que hacer un ejercicio de clearance que se llama, de chequeo de que tu marca se puede usar y se puede vender. Esto no existe el riesgo cero, pero sí que es una cuestión de minimizar los riesgos. Pues si pones mucha pasta en todo, pones mucha pasta en la estructura mercantil que tú has comentado antes del traslación del riesgo, de quién es la responsabilidad y tal, pones mucha pasta en el posicionamiento, en toda la parte tecnológica, en todo el sistema de avisos legales, de postventa, pones todo el dinero del mundo y luego resulta que no comprobaste si tu nombre de dominio local X porque tú quieres ahí operar con un dominio local o tu marca está libre, pues estás fastidiado. Entonces, ese ejercicio de IP, de propiedad intelectual, hay que hacerlo previo a lo que es la construcción de un negocio online, de un negocio digital.
pero precisamente para poderlo desarrollar con todas las garantías. Vale, eso desde el lado del voy a lanzar un proyecto. Efectivamente hay que hacer una investigación a nivel internacional si estás entrando dentro de un país donde tu marca está registrada por parte de otro, ¿no? Incluso patentes, ¿no? Productos que a lo mejor no están patentados en determinados países y en otros países sí, o son similares. ¿O cómo funciona el tema de las patentes? Sí, eso de las productos? patentes es más complejo, es decir, porque tú una marca, vamos a ver, el tema de la operativa de las marcas, aunque lógicamente un litigio de marca, un litigio de infracción de marca y todo eso habría que llevarlo a un juez, todas las plataformas tienen sistemas de lo que son los takedowns, o sea, de eliminación de contenidos ilícitos. Todas las plataformas, porque si no es que sería imposible. Entonces hay, como sabes, pues Amazon, eBay, Alibaba, AliExpress, todo el grupo, todos los grupos con todas sus derivaciones tienen sus sistemas de eliminación de contenidos online, de manera que cualquier usuario puede, con una denuncia, pedir a la plataforma que elimine un contenido ilícito por diferentes motivos. El de la marca está el primero. ¿Qué pasa? Que una marca, el tipo o la tipa que lo estudia, o incluso el sistema de IA, porque muchas veces ya está todo automatizado, tiene que comparar dos nombres y que eso está registrado en una jurisdicción y tú subes el título de marca o acreditas que eso está registrado en determinados sitios. Incluso hay algunos que ya establecen una relación especial con determinadas marcas que ya le han proveído de toda esa documentación y ya saben cómo operar, ¿no? Esto es la lógica y cómo funciona la cosa. Pero cuando hablamos de una patente, que es un invento protegido en el que hay una serie de reivindicaciones, entonces hay que estudiar si el producto cae dentro del ámbito de protección y ahí ya puede haber informes de ingenieros, ya tal. Claro, las plataformas ya ahí ya no se meten. Entonces ahí, ¿qué te están pidiendo normalmente? Una decisión judicial. Que me digan a mí, AliExpress, que yo tengo que quitar eso de ahí. O Amazon. Porque si no, yo no lo voy a hacer. Porque yo no soy capaz de enjuiciar esto. Entonces, esa es la situación. Pero vamos, aquí se trata de que lo que se llama el soft law, es decir, estas normas o estas operativas que crean las plataformas, sean lo más ágiles posibles para que puedan operar con la mayor libertad, garantizando los derechos de los titulares de propiedad intelectual. Sí, hay una parte, por ejemplo, en la plataforma Shopify. Shopify no te permite vender productos de licencias. Sí te permite vender productos de licencia, pero la licencia puede contactar directamente con Shopify y decir que tú no tienes licencia. Entonces dice, Shopify te bloquea ese producto o te indica que ha habido una infracción de marca y que esos productos, por el momento, hasta que tú no demuestres que tienes una autorización, sí que te la piden, te piden una autorización, pero lo primero que hacen es que te bloquean el producto, un producto individual. O sea, si de pronto me acuerdo que tuvimos un caso donde el cliente lo que hacía era camisetas, sudaderas, etcétera, etcétera, que muy famoso con muchas tiendas físicas, donde a nivel local, a nivel nacional, pues realiza dibujos o imágenes o creatividades sin ser exactamente iguales que los actores famosos o que las series famosas o tal, jugando un poco con el humor, ¿vale? Del proceso, exactamente, con la parodia, ¿no? Y es complejo, porque al final, o sea, si realmente la marca... no trabajamos en la plataforma porque directamente pensaban, es que esto sí, nos vamos a tener que meter en juicio, porque ya nos hemos metido, entonces me van a bloquear la venta y entonces no voy a vender, ¿no? Entonces el juego está en que también yo creo que las plataformas tecnológicas no deberían ser juez, o sea, deberían ser vehículos los que, porque realmente están restringiendo la venta de determinados productos sin tener la capacidad, o no deberían tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí ese juego es un juego que tú lo verás, a no ser, porque tendrás 1000 casos, ¿no? Cada vez se venden más falsificaciones digitales directas, o sea, donde realmente tú te puedes meter en TikTok, en Instagram, en prácticamente todas las plataformas y claramente es una falsificación. Y están en directo, o sea, están en la plataforma en directo, hablando del producto, diciendo que son las Nike no sé qué, no son las Nike no sé qué. Entonces, esta globalización donde nos lleva a compañías que están totalmente deslocalizadas, ¿qué puede hacer una marca, realmente una marca relevante a la que están copiando constantemente
porque es masivo, o sea, es un tema masivo. Entonces, ¿qué herramientas tiene una gran empresa, una gran compañía para este tipo de acciones? Vamos a ver, la situación es la que tú has descrito. Es decir, hay una reproducción del negocio de la copia a nivel masivo y a nivel global. ¿Quién está detrás de esos negocios? Pues hay informes de la policía, hay informes que desde hace mucho tiempo nos hablan de que es un modo de financiar redes terroristas, grandes organizaciones criminales, que es la trata de blancas, la falsificación de propiedad intelectual, la venta de armas y demás, ¿no? Entonces, de la Europol hay informes que son públicos y puedes acceder y donde tú ves que eso es lo que normalmente hay detrás de esas organizaciones. No todas se dedican a temas de terrorismo y demás igual. No, y hay niveles, ¿no? A niveles de la estrategia, pero ¿no? Es como el camello, ¿no? Hay uno que sirve, otro que tal, otro que cual, pero al final el que recibe el dinero final, ese lo utiliza para... Claro, efectivamente es así. Entonces, para mí hay dos modos de atacar el problema, desde la oferta y desde la demanda. El de la demanda a mí me parece más importante y más a largo plazo. Más importante desde un punto de vista social y de un punto de vista sociológico, que es, oiga, vamos a educarnos en un consumo responsable y vamos a cada vez que vayamos a hacer una compra de estas, pensar qué es lo que hay detrás de esto. Y no solo eso, sino pensemos qué es lo que hay detrás de empresas que sí que pagan sus impuestos, que sí que pagan a sus trabajadores y están contratando a sus trabajadores, y con esos impuestos se hacen colegios, se hacen carreteras, limpian nuestras calles, en fin, tener un consumo responsable. Eso es atacar la demanda. A mí esa parte me parece fundamental. Y el tema de la oferta, efectivamente, la velocidad a la que van los malos es tan elevada que requiere la misma velocidad de respuesta de los buenos. ¿Dónde está la velocidad de los buenos de la respuesta? ¿Dónde descansa? En las leyes. Las leyes son tremendamente lentas y cuando empiezan a regular algo ya está pasando desde hace tiempo. Entonces requiere dos cosas. Una, un soft law, lo que hablábamos otra vez, que las plataformas acuerden con las marcas. Oye, mira, yo mi forma operativa va a ser esto, yo no quiero ser juez, pero tengo que poder operar este sistema. Y habrá un sistema de takedown en el que tú a mí me informas, yo informo al tipo que ha puesto el anuncio y si no me contesta me lo cargo. ¿Vale? Entonces, esos sistemas que cada vez tienen que ser más automáticos y más ágiles tienen que estar disponibles, porque si tenemos que irnos a poner una denuncia a un juzgado nos vamos a volver locos, es decir, no podríamos reaccionar. Sería absurdo. Claro. Eso sería absurdo, entonces esa solución no. Y luego la tecnología. Hay plataformas, hay compañías que lo que hacen es automatizar todos estos procesos. Digamos, nosotros tenemos como unas vías que están dispuestas para todos de denuncias. Oye, te llama un cliente, mira, resulta que en este anuncio de Amazon o este perfil en TikTok está vendiendo falsificaciones, tal, me lo denuncias, no, sí, lo analizas, lo haces. Eso es una respuesta artesanal. Sí, hay compañías que eso lo hacen de manera automatizada y a lo mejor remueven 1000 y pico cada mes o cada semana y de grandes marcas muy conocidas, 1000 y pico al día de contenidos ilícitos o más. Y entonces esas empresas, las grandes marcas, lo que hacen la mayoría de las grandes marcas es contratar estas empresas, que las contratan y entonces pagan un fee anual o como se organicen y le limpian la casa de ruido y polvo. ¿Para qué es bueno limpiar la casa de ruido y polvo? Para tú como marca poder dar los mensajes que te interesan. Porque cuando tienes mucho ruido y polvo en el entorno digital, no puedes comunicar bien, no puedes posicionar bien tu marca. Entonces es fundamental tener eso limpio para que tu mensaje llegue donde tú quieres que llegue. Sí, claro, porque los que están vendiendo falsificaciones están todo el rato vendiendo tipos de mensajes y contenidos que no tienen que ver con la progresión de la propia marca. De hecho, yo creo que hay grandes marcas que se vienen abajo, o sea, se vienen abajo por la cantidad de falsificaciones y de la poca presencia, también porque cuanta más falsificación hay, cuanta más funcionamiento, la marca va perdiendo valor y tiene también peor capacidad de visibilidad de su propia marca, ¿no? Y entonces
o sea, yo creo que es una matanza ahí de negros que yo creo que... Es que hay que encontrar soluciones aceptando la realidad que vivimos y de ahí mirar para adelante y mirar para adelante con ambición. Lo que no podemos hacer es decir, no, es que como el derecho dice esto, pues nos vamos a quedar aquí o no vamos a avanzar en esta dirección. No, hay que aceptar que la IA ha venido para quedarse, hay que aceptar que el negocio digital es lo que es, hay que aceptar que las nuevas generaciones, aunque tengan una tienda debajo de casa, como la tienda no le ofrezca algo muy diferente, va a hacer el pedido online. Y eso hay que aceptarlo. Sí. Entonces, una vez que aceptamos eso, buscamos soluciones. Pero claro, el no aceptarlo es vivir en una realidad paralela. Sí. A ver, yo esa parte de scrapping, porque la hemos visto sobre todo por escucha de marca, utilizamos muchas... ahora hay una parte interesante dentro de la inteligencia artificial que es una de las bases de nuestro nuevo modelo de crecimiento, sobre todo en grandes empresas y enterprise, y es que los agentes en realidad no están mirando, están leyendo las marcas, leyendo los productos de las marcas, pero sobre todo están leyendo lo que la gente dice o pregunta de ese producto o de ese tipo de producto para referenciar una marca, ¿vale? Entonces, la escucha activa, que es un poco la parte que decías de, oye, tengo que estar escuchando lo que sucede en el entorno digital. Que no lo puede hacer un humano. Que no lo puede hacer un humano, ni de coña, ¿vale? Claro. Entonces, la línea principal de todo esto es que efectivamente con la escucha activa de qué es verdad y qué es falso y que se tiene que declarar como tal y la eliminación de contenidos es una parte fundamental, porque si no habrá ruido de conversaciones y de personas que realmente están creando contenido falso de lo que es el producto. Pero el problema está en que la IA no considere que tú eres que el falso sea el bueno, ¿vale? Entonces, en este juego nosotros estamos creando como unos silos de información para las grandes marcas, donde en realidad todo su producto ya no es solamente su producto, sus fotografías, sus vídeos, su descripción, su ficha técnica, cómo se compra, cuánto vale. No. Ahora tiene miles y miles de preguntas y respuestas relacionadas con su producto, su uso, cómo se combina, miles y miles de respuestas, porque cuando entra un agente dentro de una ficha de producto, lo que le interesa no es el producto, sino que la gente esté hablando de él. Entonces, nosotros decimos que el futuro de la venta está en la conversación, porque realmente los agentes van a identificar a las marcas buenas por aquellas por las que se habla de ellas, se pregunta por ellas, o sea, las valora más en el hecho de que la gente esté preguntando por ellas. Y son las marcas las que tienen que tener la conciencia de construir esos silos de información sobre su producto y sobre sus marcas para que sean ellos los que tengan la verdad de su marca y no sean otros, ¿vale? A mí me parece eso súper interesante, Andrés. Y es que además, ojalá lleguéis a un buen puerto, porque esa es la clave para mí, la discriminación de lo que es auténtico y de lo que no es auténtico. Porque claro, si no discriminas bien, es censura. Porque estás tapando a la gente de lo que dicen, ¿no? Que ahora, por cierto, es un debate muy encima de la mesa. Y si por otra parte das brío a lo que no es auténtico, pues uno podría ser considerado una especie de publicidad desleal, ¿no? O porque estás engañando, es una publicidad engañosa, o sea, estás diciéndole a gente, haciéndole creer a gente que alguien dice algo que no está diciendo. Sí. Entonces yo creo que o estamos en publicidad engañosa o estamos en censura y no tenemos que estar en ninguno de esos escenarios, tenemos que estar en un escenario que dé transparencia y confianza a quien recibe esa información, ¿no? Sí. Y para mí ese es el gran reto, desde luego que sí. O sea, os animo a seguir por ahí y oye, ojalá lleguéis a buen puerto, porque lo que está claro es que uno ni tiene tiempo ni puede discriminar todos esos mensajes. Al final necesitamos, pues unos filtros, confiables, ¿no? Sí. Y luego la parte bueno, hemos abierto la lata de la IA, ¿vale? Que esa es una lata infinita, ¿no? Pero para el tema sobre todo con lo que tiene que ver con la creatividad, con las ideas, con el marketing, con la reinterpretación de las cosas, ¿no? Es bastante importante, ¿no? O sea, todo esto que está sucediendo es algo que lo vamos a vivir, va evolucionando, yo creo que evoluciona brutalmente, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te preocupa a ti del uso de la IA en las marcas en concreto?
Yo creo que todas las marcas quieren utilizar la IA y la necesitan, pero quieren hacerlo dentro de un marco de legalidad. A mí lo que más me preocupa y lo que yo veo que más preocupa a nuestros clientes es los términos y condiciones de las herramientas de la IA, que nunca leemos. Es decir, al final el desarrollo de la IA va a ocurrir, herramientas va a haber muchísimas. Yo particularmente pienso que habrá una fusión, habrá una integración, pasará parecido a lo que pasó en su día con Internet, que había varios Internets que al final se fusionan. ¿Por qué? Porque esto tiene sentido si es universal. Esto tiene sentido si tú puedes utilizar desde un lugar del mundo y desde otro la misma tecnología, a la misma velocidad. Sí. Por ahí está el debate del geopolítico de y así, a no, y a qué velocidad y de qué modo, y Europa y la regulación y todo, va por ahí, ese es el rollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el stopper más grande desde el punto de vista de legal? Uno de los stoppers más grandes que yo veo y que está muy relacionado con el tema de la propiedad intelectual es el uso de contenidos que tienen derechos de autor o que tienen derechos de propiedad industrial o de marcas, diseños y tal. ¿Por qué? Pues porque para tú usar algo que es de otro, le tienes que pedir un permiso. Y hasta ahora eso, cuando la creatividad era humana y el humano controlaba de dónde sacaba las cosas, pues podía estar mejor filtrado. Pero ahora no. Entonces, claro, ahora una herramienta de IA puede, teóricamente, scrapping, coge contenidos de un montón de plataformas y de un montón de sitios sin permiso que no debe, a pesar de que hay una normativa de opt-out y que tú puedes reservar tus derechos y tanto lo que quieras. Pero al final eso es lo que pasa. Entonces, claro, cuando tú vas a utilizar una herramienta de IA, tienes que leerte los términos y condiciones. Y muchas de las herramientas que están relacionadas con creatividad o con generación de imágenes o generación de textos y tal, exceptúan determinadas cosas. Y eso es lo que hay que cuidar. Esa es la parte que hay que cuidar, porque claro, si ellos están utilizando una imagen, aunque la estén transformando, en derechos de autor no está la reproducción, la copia por reproducción, está también el derecho de la transformación. Sí. Y está también una cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero que está en la ley, que es que el derecho de reproducción es que tú fijes la obra en un sitio. Entonces, tu herramienta tecnológica, tú que eres informático de formación, me entenderás mejor lo que voy a decir, y corrígeme si me equivoco en la expresión, pero yo te digo como lo dicen los jueces en las decisiones. Tú, del momento en que una herramienta de IA necesita utilizar una imagen de otro para generar un contenido nuevo, pues, de IA generativa, la tiene que fijar en un sitio de su propia estructura informática, de su propio programa. Vale, pues eso es una infracción de derechos de autor. Por haberse basado la fijación, la fijación, lo que es la descarga, el anclaje para generar, eso es una infracción, eso es una reproducción. Porque yo estoy reproduciendo sin permiso. No ya que el output reproduzca idénticamente la obra preexistente, sino la propia fijación, ¿no? El sistema. ¿Qué pasa? Que yo, mi opinión personal, Iván Sempere, yo digo, joder, pues es como hacemos los humanos, o sea, porque muchas veces creamos consciente o inconscientemente en cosas, basándonos en cosas que hemos visto, que hemos aprendido. Pues oye, una herramienta de inteligencia artificial, porque no puede ver varias cosas siempre y cuando el output sea distinto, o sea, no sea una infracción de esa obra protegida por derechos de autor, yo ahí sería más flexible, porque es que si no, bloqueamos el desarrollo tecnológico, ¿no? Sí. Pero eso es uno de los grandes problemas que hay en Europa. Creo que me ha respondido una pregunta que tenía para hacerte, y es que me vino un cliente el otro día, precisamente, una gran marca que lleva una licencia de distribución de otra marca internacional, y entonces esa marca, para comunicar y para las redes sociales y para las creatividades de ads, pues resulta que tiene como un contenido, ¿no? Y ese contenido, pues la marca se lo da, las fotografías, etcétera, que luego sí puede manipular para usar, ¿vale? Pero esas fotografías tienen derechos de autor, y esos derechos de autor tienen ubicaciones, o sea, en PLV, en digital, en redes, durante un tiempo determinado. Sí. Claro. Y entonces, esta marca en concreto me hacía la pregunta, oye, Andrés, vamos a ver, yo tengo una serie de
una lista de fotografías muy grande y lo utilizo y lo manipulamos para hacer. Pero, claro, me gustaría tener más. Y entonces me dice, ¿qué ocurre si usara la IA para generar de esas imágenes nuevas imágenes basadas en las fotografías originales, incluso vídeos, porque solo tengo fotografías y vídeos? ¿Es el resultado de eso? ¿Generaría un conflicto legal? O sea, es una pregunta Claro. que directamente dije, no te preocupes, se la voy a preguntar a Iván Sempere, que tengo un podcast la semana que viene, pero tal cual. Pues hay que leerse los términos y condiciones de la herramienta de IA que utilice. Pero ya de suyo va que si él coge, o sea, empresa coge eh, imágenes que son derechos de autor de un tercero y las incorpora para generar IA generativa otros outputs, si lo utiliza como input ya podría estar cometiendo una infracción de derechos de autor. Iván, esto es como... No, Sí, sí. Es que puedes hacer el amor pero sin tocar. Sí, sí. Es un poco raro. No, es que es un tema. Es que ese punto en concreto, yo creo que ya ese es uno de los puntos que va a acabar siendo superado por la evolución, por la evolución tecnológica, por la realidad de los hechos. Sí. Yo estoy de acuerdo en que el output haya que controlarlo. Es decir, oye, este producto que yo estoy generando es una reproducción de una obra preexistente, entra dentro del derecho de transformación, porque puede entenderse que es una obra transformada que generaría sus propios derechos, pero bueno, a eso vamos ahora. O yo qué sé, o es una infracción de un diseño registrado, no registrado, bueno, puedo entender, pero fíjate, en diseños, las leyes de diseños hablan de que es una infracción de diseño usar ese diseño, y hablan de usar. Incluso en la normativa de diseño, pensando más en el 3D printing que en esta historia, habla de que la descarga, la compartimentación de cualquier software que permita la implementación del diseño ya es una infracción. Entonces, claro, realmente hay una limitación de la propiedad intelectual al desarrollo de la inteligencia artificial de una manera como se está produciendo en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra zona de conflicto, pues son más permisivos, Ahora, por ejemplo, la US Copyright Office, la Oficina de Derechos de Autor de americana, hace unos meses ya está empezando a conceder derechos de autor a obras generadas por IA y también por humanos. Es decir, generalmente se reconoce o todo el mundo está de acuerdo en que no podemos dar derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, sea una patente, un derecho de autor, a algo que haya sido creado exclusivamente por una herramienta de IA. ¿Por qué? Pues porque estos derechos se dan a seres humanos, ¿vale? A personas, y una herramienta de IA no está considerada una persona, se considera una cosa. Entonces, de eso es pacífico, o sea, la gente está todo el mundo de acuerdo en eso, pero cuando hay una creatividad mixta, humana y de máquina, entonces hay que ver si la aportación humana es lo suficientemente creativa como para eso, como para dar un derecho de autor. Y en Estados Unidos hubo un primer caso, luego han habido más, pero era uno que se le daba derechos de autor a un cuadro que había sido generado por un señor una empresa que se llama Kersey, con una herramienta de IA, creo que era OpenAI o algo. No, esta no era otra distinta, pero bueno, con una herramienta de IA. A una obra que se llamaba The Piece of American Cheese o algo así, que era la configuración de diferentes partes generadas por IA, pero la US Copyright Office reconoció derechos de autor a lo que era el setup, o sea, la configuración generada a partir de esos pedacitos de obras creadas por IA, ¿no? Todo lo que era como el collage. Entonces ahí sí que le dio derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que los derechos de autor en general, los derechos de propiedad intelectual, tienen que evolucionar hacia donde está la creatividad humana, porque si son derechos que han sido creados para premiar la creatividad humana o para fomentar la creatividad humana, pues tendrán que evolucionar
con la existencia de estas herramientas, igual que los inventores hemos incorporado el software como una herramienta de creatividad y hay muchas patentes que ya incorporan el software al margen de su reconocimiento como derechos de autor, como también como partes de las patentes, la Software Implemented Invention, pues leches, pues hagamos lo mismo con el otro tipo de derechos. Aquí me he ido un poquito... Pero yo solamente, mira, rollo un poco legal, perdóname. no me he desconectado, pero solamente quiero pensar que los juicios de estas cosas deben ser unas movidas tremendas. Es decir, porque yo recuerdo, tú sabes que yo soy perito, y recuerdo al principio cuando íbamos a los juicios, era complejo que se entendiera por la diferencia entre... Luego fue evolucionando y ibas a otro juicio y estaba mucho más claro. El juez ya lo entendía, el anuncio, la persona que anuncia, tal, no sé qué, lo tenía claro. Pero debe ser o sea, los juicios que ahora hayan de este tipo... O sea, tú me estás contando que la diferencia está entre la acción humana del collage, de la inteligencia... O sea, debe ser una movida estos juicios tremendos. O van a venir... O sea, por eso yo digo, futuro tenéis. Futuro tenéis fijo. Porque estas cosas, o sea, los juicios deben ser muy difíciles. O sea, deben ser complejos o ateniéndose a las leyes sin interpretación ninguna. Y la ley dice cosas como muy... de no interpretar por demasiado. eso son tan importantes los peritos. No, pero lo que quiero decir es que son chochos importantes. Es decir, un caso de estos, yo creo que hay que vérselo, porque hay que ir preparado y vienen muchos. O sea, vienen muchos, yo creo. Sí, y los hay. Y en los entornos de IA, bueno, contra ChatGPT, contra Getimages, o sea, hay muchísimos pleitos abiertos por el uso de textos, de imágenes, de contenidos, y bueno, son juicios complejos, son pleitos complejos, pero son muy divertidos. Sí, o sea, sin duda debe ser... Son apasionantes. Y sí, en la gran mayoría o en muchos necesitamos de peritos, de personas expertas, independientes como tú, que puedan aportar luz y que puedan decir, oiga, pues mi opinión es esta y esta, porque tienen que aportar luz al juez no solamente en temas de tecnología, inteligencia artificial y eso, que nos vendrá mucho, sino también en temas de patentes, que es donde normalmente intervenís los peritos, ¿no? Pues sin duda yo creo que... O sea, las marcas deben vigilar esto porque ya ni hablamos de la parte de los actores, la gente que reproduce, incluso gente que hace, bueno, sabes, la estafa que hubo de Brad Pitt, que te llama por teléfono, que te manda audios y vídeos en inglés como si te quisiera. O sea, todas estas cosas, o sea, realmente viene un mundo, es lo que tú decías, normalmente los malos van más rápidos que los buenos. O sea, los buenos van a una velocidad más de transatlántico, ¿no? Y chafando todo el futuro para hacerlo. Pero sin duda viene una época, yo creo que de mucho conflicto. Sí, el tema de las deepfakes es un tema preocupante, que preocupa en todo el mundo. Bueno, en Estados Unidos ha habido varias iniciativas, también en el Senado, para tratar de parar o de regular este fenómeno. Y bueno, no tenemos solamente que pensar en la imagen, también la voz, cualquier rasgo de la personalidad que se esté relacionado con una persona puede ser motivo de un fake y de lo que se conoce como deepfakes, ¿no? Yo creo que esa tecnología ofrece unas posibilidades acojonantes. Pues imagínate, ¿no? Uno puede licenciar sus derechos de imagen y generar un montón de contenidos sin tener que hacerlos él, ¿no? O ella. Sí. Entonces es increíble, o sea, las oportunidades que pueden ofrecer, pero también hay muchos riesgos inherentes a eso. Es decir, ¿y se puede registrar una imagen creada por IA de un influencer hecho por IA 100% que es tuyo porque lo has hecho tú, interactuando con la inteligencia artificial, diversas inteligencias artificiales? Puedes patentar un influencer específico y que ese influencer, aunque lo haya hecho la IA y probablemente acabe reproduciéndolo otro, porque al final tienen patrones, ¿tú puedes patentar eso y que no lo patente? Pues hay que diferenciar dos aspectos, Andrés. Uno, la protección de ese trabajo concreto, que si tú con los inputs que has generado y la creatividad que tú has aportado puedas llegar a un resultado que alguien reconozca, una institución como lo que hablábamos de la US Copyright Office, pero en nuestro caso nuestro Ministerio de Cultura o el registro de derechos de autor que proceda o lo que sea, reconozca que existe una creatividad que merece ser protegida,
Eso es una parte. Y otra parte es, si tu pregunta va por el personaje que creas, ese personaje podría llegar a ser un derecho de marca si lo registrara como una marca para distinguir algunos productos o servicios. Podría incluso llegar a ser un diseño si yo he intervenido en el diseño y en la creatividad de ese producto, pero no tendría derechos de imagen. Otra vez, los derechos de imagen son derechos de la personalidad y ese personaje no es una persona, con lo cual no podríamos defender su reproducción por derechos de imagen. Bueno, ¿qué debería hacer una empresa que está? Nosotros, por ejemplo, dentro de la multinacional, bueno, obviamente tenemos 1000 protocolos, tenemos IAs aceptadas, IAs no aceptadas, claro. Un protocolo de compliance brutal a la hora de hacer con cada marca con la que trabajamos. Nos tiene que pasar un protocolo de qué se puede usar con IA y qué no se puede usar con IA, porque obviamente ahora hay una explosión de todo por la transparencia que hablamos antes, claro. Con esa dinámica. Pero bueno, el futuro, ¿qué deberían hacer las empresas un poco para no tener problemas en el futuro cuando están utilizando la IA? ¿Qué tipo de... Preguntarte a ti. No. Pues deberían... No, vamos a ver. Volvemos a lo de antes. Yo creo que la evolución tecnológica va a una velocidad acojonante. Es decir, hay que estar, lo primero que hay que hacer es estar muy atento y muy activo de cuáles son las evoluciones para ver qué puedo hacer yo, para usar eso de la mejor manera posible, porque al final es una herramienta de competitividad. O sea, aquí la diferencia, esto es lo que la frase esa tan manida que dicen de, oye, la IA no te va a quitar el trabajo, pero uno que sepa usarla sí, ¿no? Pues en el ámbito empresarial es lo mismo. Es decir, las empresas que no utilicen IA se van a quedar fuera de juego. Entonces, aquí esto va de qué es lo que hay disponible y cómo lo puedo usar dentro de la ley. Entonces, las empresas, por ejemplo, que utilicen vuestros servicios, pues por eso exigen esa transparencia en, oye, mira, estamos utilizando esto y estamos aplicando esto de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Y hay una responsabilidad que se quita, porque yo sé que vosotros sois muy profesionales y sé que lo que hacéis, habéis chequeado que eso lo podéis hacer y que estáis utilizando herramientas que son legales. Y que respetan los derechos de otros, porque yo lo que no quiero, si te contrato a ti, es que tú me des algo que me encanta y cuando lo pongo en marcha y está en el mercado, venga un tercero y me diga, oiga usted no sabe que es mío y que yo estoy utilizando tal o que lo cree en estas circunstancias, en esta fecha. Eso es lo que yo quiero que me pase. Entonces yo tengo que confiar en gente que sepa que está utilizando la IA de una manera legal. Yo no lo voy a hacer porque mi rollo es vender pan. Entonces yo me voy a fijar en qué ingredientes compro y puedo distribuir y tal. Pero si tengo que contratar unas creatividades porque estoy haciendo de mi panadería un super negocio mundial y voy a vosotros, pues entonces vosotros tenéis que saber qué herramientas de IA estáis utilizando para darme a mí ese boost que yo necesito en mi negocio. Pero es un tema de que cada uno sepa en su negocio y en su ámbito qué es lo que tiene que hacer, o sea, qué puede utilizar y de qué modo. Y mirando hacia el futuro, porque, o sea, no sé si llevas ya 27 años o algo así con Padima, viendo cómo va todo, porque va muy rápido, muy eficiente, las marcas no desaparecen, la producción industrial no desaparece, todo, ¿hacia dónde va Iván? O sea, ¿hacia dónde como profesional? ¿Hacia dónde tú ves que ahora mismo tienes más recorrido? Porque aunque lleves 1000 años y sepas de un montón de cosas, siempre uno tiene que buscar ese punto que le gusta y le motiva, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va Iván? Bueno, pues Iván va donde me lleve el destino. Es decir, yo siempre he querido estar sereno con un buen equipo de personas a mi alrededor y con ilusión y con ganas, ¿no? Y eso es lo que nunca voy a dejar de buscar. Creo que eso es lo que me ha dado Padima y lo que tengo en estos momentos y el futuro pues ya veremos, ¿eh? Pero yo creo honestamente que cualquier persona, sea empresario o no, tiene que buscar la serenidad, tiene que buscar la ilusión, porque en este mundo hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas por hacer y que hacer para uno mismo y para los demás y no tenemos que perder nunca esa ambición.
Vale. Entonces esa es mi idea y espero que esa ambición sana y legítima me acompañe hasta el final. Y si volvieras a empezar hoy con todo lo que sabes, porque nos hemos pegado golpes por todos los lados, ¿vale? ¿Harías algo diferente o la estructura la seguirías igual? Yo creo que no. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho con todos mis errores, que han sido muchos, y con todas mis equivocaciones. Yo creo que la vida hay que aceptarla como ha sido, y lo que es importante es qué haces tú con eso para el futuro. Pero yo no, o sea, he tenido la gran suerte de haber tenido una vida sana, de haber estado bien rodeado, con buenos amigos, de tener unos hijos maravillosos y bueno, creo que no cambiaría absolutamente nada. Estoy feliz donde estoy e ilusionado por lo que viene. Pues como siempre, Iván, bueno, para nosotros ha sido un episodio muy especial, con mucho significado, ya lo sabes, y además no solamente por todo lo que hemos aportado, porque te he conseguido meter una hora a hablar de temas que siempre nos mandamos por WhatsApp o nos mandamos clientes y nos vamos traspasando cosas, pero me ha encantado que pudiéramos hablar tranquilamente un poco de estos casos en concretos, que es hacia dónde va el futuro. Es siempre un lujo poder contar con personas que entienden el negocio, la innovación, las empresas, las marcas, la importancia de hacer las cosas, sobre todo la importancia de hacer las cosas bien y tomar buenas decisiones, incluso las que te pueden hacer perder dinero, pero es una decisión que muchas veces tiene que ver con la honestidad o con reconocer las cosas que has hecho mal y funcionar. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tu visión. Sigue haciéndolo, o sea, solo te digo eso, que lo sigas haciendo, porque yo siempre digo una cosa, siempre hay alguien que te ve. O sea, siempre hay alguien que te ve. Aunque tú vayas a tu bola haciendo un montón de cosas, no sé qué, no, parece que no te relacionas, hay momentos donde eres muy visible, otras veces eres poco visible, siempre hay alguien que te mira, Que ¿sabes? te mire. Que te Más mire. importante que te vea. Sí, exactamente. Pues nada, muchísimas gracias, Iván. A ti siempre, amigo. Siempre sabes que esta será tu casa, así que gracias. Lo sé, a ti. Gracias.